Gloria a Dios. Damos un cordial saludo a nuestros hermanos presentes aquí, reciban una bendición de parte de Dios. Nuestros hermanos que nos escuchan a través de Sablevisión también reciban un cordial saludo. Y vamos a empezar nuestro tema. El tema que hoy tengo para todos ustedes es la luz del oriente. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga, Dios nos dirija en este tema y que pueda ser de bendición para todos y cada uno de los que lo habrán de escuchar. Señor Jesucristo, te damos gracias y ponemos en tus manos el tema en esta ocasión, mi Dios, que sea dirigido a través de ti, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, para que podamos, Señor, pues tener esa capacidad de exponer y que tus hijos puedan escuchar, Padre bendito, con esa sabiduría, Señor, que tú habrás de dar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos ponemos, Señor, este tema y bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos que habrán de escuchar. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema que yo tengo para ustedes es la luz del oriente. Y vamos a ver la primera diapositiva. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice así: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Bueno, aquí simplemente yo tomo este versículo de partida porque se nos dice que el huerto del Edén fue puesto hacia el oriente. Vamos a leer ahora Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Bueno, tomo estos dos versículos de partida por la cuestión de que en el primero estamos hablando de que el jardín del Edén fue puesto hacia el oriente. Y en Job capítulo 1, versículo 3, con respecto de Job se dice que él era el más grande de todos los hijos del oriente. Para poder comprender esto con más plenitud, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el significado de la palabra oriente conforme el hebreo. Y se nos dice que la palabra oriente viene de la 69:24, que es Kedem. Oriente es Kedem. Y ahí dice claramente frente del lugar, dice corresponde a la parte frontal, relativo al este o en el tiempo. También simboliza antigüedad, a menudo usado adverbialmente, antes, antiguamente, hacia el oriente, antiguo, eterno, principio. Entonces, simplemente, de hecho ya en una ocasión habíamos visto esto, pero bueno, vale la pena recordar. Entonces la palabra oriente, aunado al significado geográfico como punto de localización, también representa en este caso algo antiguo. El oriente significa antigüedad o eternidad o el principio. Y de hecho dice ahí que viene de la 69:23, que es Kadam, que significa proyectar. Y significa, aquí dice, es decir, preceder o anteceder. Dice apresurar, encontrar, por lo general significa alcanzar, anticiparse, asaltar, adelantarse, llegar. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si yo me voy a la siguiente diapositiva, pues vamos a usar la definición y vamos a leer Génesis capítulo 2:8 ya con esta ampliación del significado. Génesis 2:8 nos dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente o en la antigüedad, conforme la definición de la palabra oriente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente o en la antigüedad, en Edén, y puso allí al hombre que había formado.
Job capítulo 1, versículos 1 en adelante. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si nos vamos hasta el versículo 3, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente, o de todos los hijos de la antigüedad. Entonces, porque resulta ser que la palabra hijo significa constructor. Ven, entonces cuando hablamos de los hijos del oriente, los constructores de la antigüedad. Bueno, ¿por qué tomo estos dos versículos? Porque nos estamos dando cuenta que una definición más amplia, aparte de lo que implica un punto posicionado geográficamente según un sistema de coordenadas de referencia geográfica, hablando de este, norte, sur, oeste, pues la palabra oriente tiene la connotación de que se añade una cuestión de tiempo, y estamos hablando de la antigüedad, y no es una antigüedad cercana, sino estamos hablando de una antigüedad muy lejana, porque también vale la traducción de eternidad. Ok. Siguiente diapositiva. Con esta definición, o esta ampliación de la definición de la palabra, se nos da más entendimiento en este pasaje que es bien interesante. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 en adelante. Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Estamos hablando de que Dios tomó a Ezequiel y lo traslada. Ahí dice claramente que lo lleva, y lo lleva a una puerta, la puerta que mira hacia el oriente. Recuerden la traducción ampliada, o la puerta que mira hacia la antigüedad o hacia la eternidad. Ezequiel 43, 2. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y aquí se nos dice que la gloria de Dios venía ¿de dónde? Del oriente. O, muy bien cabe la definición, Él viene de la eternidad, de la antigüedad. Entonces, notemos dos cosas. Toman a Ezequiel, lo llevan a la puerta del oriente, y estando él posicionado en la puerta del oriente, él ve que la gloria de Dios viene del oriente. Y viene con un sonido de muchas aguas, y la tierra resplandece de su gloria. Ezequiel 43, 3. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar, y entonces me postré sobre mi rostro. Y este pasaje ya lo tocamos, el río Quebar, cuando hablamos de los querubines, una visión que tuvo Ezequiel, que se narra en Ezequiel capítulo 1, cuando dice que vio la gloria de Dios y que está en el río Quebar, y en el río Quebar venía acompañado ¿de qué? De los famosos seres vivientes o querubines, que los querubines representan el trono de Dios. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Entonces, aquí dice claramente, esta es una visión que vi como la que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ezequiel 43, 4. Y la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria del Señor llenó el templo. Ahora, notemos, porque obviamente todo tiene un significado, todo tiene un simbolismo, todo tiene un porqué. Aquí no hay cabos sueltos para con Dios. Y dice Dios que toma a Ezequiel y lo traslada o lo pone en la puerta oriental, o que da al oriente. Y él, estando parado en esa posición de la puerta del oriente, dice que ve venir del oriente la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, que viene en un resplandor de gloria, cruza por la puerta oriental. Y cruzando la puerta oriental, dice que se llena de gloria el templo. Ahora,
Pero acuérdese la definición que ampliamos según la definición. La palabra oriente es ¿qué? Antigüedad o eternidad. Entonces la gloria de Dios venía de la eternidad o de la antigüedad y entró por la puerta antigua o por la puerta eterna. Y entrando por esa puerta antigua o eterna se llenó la gloria de Dios en el templo. ¿Sí se da cuenta cómo se amplía y cambia, se aumenta el entendimiento de lo que aquí está implicando? Porque estamos hablando de ¿qué? De la mismísima gloria de Dios. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Siguiente diapositiva. Seguimos continuando la lectura. Ezequiel 43:6. Y oí a uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Entonces, cuando entra al templo por vía de la puerta oriental o por vía de la puerta eterna o antigua, y una vez que entra, Dios declara: este es mi trono, este es el lugar de mi trono. Y entró la gloria de Dios vía la puerta de la eternidad antigua. Amén. Ahora, empezamos a hacer algunas analogías. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente? ¿Se recuerdan ese pasaje? Que nosotros somos ¿qué? El templo. Nosotros somos el templo. Y es curioso porque la gloria de Dios entró y llenó el templo, pero entró precisamente por la puerta oriental o la puerta eterna. Y llena ese templo y dice: este es el lugar de mi trono. Ahora, ¿dónde está el trono de Dios? Pues en este templo, en este cuerpo, en este lugar, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en templos hechos por Él, y nosotros somos hechura de Él. Amén. Ahora, pregunta: si aquí en Ezequiel la gloria de Dios entró por la vía de la puerta del oriente, ¿por dónde entró Dios a tu vida o a mi vida? Nosotros tenemos una puerta oriental. Nosotros tenemos una puerta antigua. Nosotros tenemos una puerta eterna. Por eso ahora puedes entender que dice Dios: yo te he amado con amor eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Porque Dios nos amó ¿desde cuándo? Desde la eternidad, desde el oriente. Entonces nosotros somos seres eternos, somos seres muy antiguos, demasiado antiguos, porque Dios entra. Mira, qué tan interesante es esto. Porque si yo me voy al versículo 2, Ezequiel 44:2, ve lo que dice: y el Señor me dijo: esta puerta estará cerrada. O sea, entró por la puerta oriental o la puerta eterna o antigua, entró por ahí. Y ahora dice: va a estar cerrada, va a permanecer cerrada, no se abrirá y nadie más entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Tan importante, tan crucial, tan definitivo era la entrada de la gloria de Dios por vía de la puerta oriental o vía de la puerta eterna, que dice: ahora va a quedar ¿qué? Cerrada, porque Dios entró por ahí. Relaciónalo. Si Dios entró por la puerta antigua o eterna de todos y cada uno de nosotros, ya esa puerta está ¿qué? Cerrada. Porque la gloria de Dios no se va a apartar.
de sus hijos. No va a salir de su templo y se va a quedar ahí hasta que restaure, hasta que sane, hasta que levante, hasta que te eleve a otro nivel. Ahí se va a quedar trabajando la gloria de Dios. Va a estar haciendo todo lo que se necesita para que tú seas levantado a otra etapa, a otro nivel. Amén. Nosotros somos seres eternos, somos seres antiguos. Mi hermano, esto es para dar gusto. Siguiente diapositiva. Ya con este punto de vista, podemos entender estos versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad hasta la eternidad. Porque una es la eternidad del principio y otra es la eternidad del final. Una es la eternidad del alfa y otra es la eternidad del omega. Una es la eternidad del comienzo y otra es la eternidad del fin. Por eso es bendito desde eternidad hasta la eternidad. Salmo 41:13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Por si queda dudas. Fíjate que el doble amén yo no lo puse, así está escrito. Amén y amén. Mi hermano, ahora, si Dios te ama con amor eterno, pues Él te estuvo amando desde la eternidad y te va a seguir amando hasta la eternidad. ¿Y cómo me va a seguir amando hasta la eternidad? Si yo me voy a morir a los 80, 90 años. Porque simplemente el morir es un tránsito, un pase. ¿Para dónde? Para ir a la eternidad. Somos seres eternos. Y como Dios es un Dios eterno, pues sus hijos son eternos. Amén. Bueno. Salmo 106:48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén y aleluya. Le puedes dar un aplauso a Dios, le puedes dar un grito de júbilo, le puedes decir que Él es bueno, que Él es santo, que Él es benigno, que Él es glorioso, que Él es maravilloso, que Él es eterno, que Él es para siempre. Y por como Él es para siempre, nosotros somos para siempre. Y Él nos ha amado desde la eternidad y hasta la eternidad, y siempre estaremos con Él. Oye, esto es precioso. Pero espérame. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Ajá. Amén. Me gusta mucho este Miqueas capítulo 5:2. Y de hecho lo voy en la siguiente diapositiva, vamos a desmenuzarlo con un poco más de detalle. Miqueas 5:2. Fíjate. Pero tú, Belén, Éfrata. Obviamente tú sabes a qué está haciendo reverencia este versículo. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén, casa de pan. Ajá. Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Quién es? Jesucristo. Sus orígenes son desde los tiempos orientales. Kedem. Desde los tiempos antiguos. Desde los tiempos eternos. Amén. No estoy haciendo más que hacer las traducciones que corresponden a la palabra antiguos, que es Kedem, que significa lado oriental. Entonces, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde los tiempos del oriente, desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de la eternidad, desde los días de la eternidad. Y aquí está la palabra hermana de la palabra Kedem.
Porque cuando dice aquí, desde los días de la eternidad, la segunda palabra, es desde los días del Olam. Entonces, si lo leemos usando la pronunciación en hebreo, sus orígenes son desde los tiempos del Kedén, desde los días del Olam. La palabra Kedén ya la vimos ahorita, ya la explicamos. Pero aquí aparece ahora esta, que es ¿quién? Olam. Y esta palabra Olam es la palabra hermana de Kedén, porque el simbolismo es similar, es el mismo. Vamos a ver, siguiente diapositiva. Y ahí está, la palabra Olam viene de la 59-56 y propiamente significa algo que está escondido, es decir, el punto de desaparición. En inglés le llaman el vanishing point o el punto de desvanecimiento. Vamos a explicar. Generalmente significa tiempo fuera de la mente. Híjole. Tiempo fuera de la mente. Creo que nos falta mente para comprender lo que implica esto. Y hacer aquí una disertación de lo que implica esto, mi hermano, no. Pero algún día lo vamos a entender. Tenemos toda la eternidad para comprender la grandeza de Dios. Tenemos toda la eternidad. Pero bueno, dice, tiempo fuera de la mente. Prácticamente eternidad. Antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad. Perdurable, permanente, sempiterno, para siempre. ¿Sí te das cuenta? Que básicamente es ¿qué? Lo mismo que la palabra Kedem. Lo mismo. Nada más que aquí se añade la connotación de que es algo que está escondido. Porque obviamente si estamos hablando de algo muy al principio, en el principio de la eternidad, pues para nosotros esto está ¿qué? Está fuera de alcance, está velado, está escondido. No podemos nosotros comprender qué ocurre, qué pasa ahí. Es como darte un ejemplo sencillo en la Biblia. Es como cuando el sumo sacerdote entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué ocurría en el lugar santísimo? ¿Te acuerdas que la Escritura dice que el lugar santísimo era qué? Oscuro. Y ahí, primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 1, dice, el Señor habita en la oscuridad. Y cuando dice que el Señor habita en la oscuridad, está haciendo referencia ¿a dónde? Al lugar santísimo, que todos los 364 días del año permanecían ¿qué? Oscuros, salvo un día, que era cuando entraba el sacerdote a quemar ¿qué? A depositar la sangre del animal que había sido sacrificado sobre la tapa o el propiciatorio del arca. Y en ese momento bajaba la presencia de Dios, la famosa Shekinah, y entonces ese lugar se iluminaba, se alumbraba, resplandecía. Pero ¿qué ocurría más ahí? ¿Qué tratos ocurrían Dios con el sacerdote? ¿Qué pasaba? Es algo que oculto. Porque obviamente entonces estamos entendiendo que cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, entraba ¿a dónde? A los mismísimos terrenos de la eternidad. Salía fuera del tiempo, salía fuera del espacio, se transportaba a otro nivel, a otra esfera, a otra situación. No me pidas que te lo explique porque no podría, yo no puedo. Podemos dar un pincelazo, podemos dar un boceto, podemos dar una aproximación de lo que pasaba en el lugar santísimo de Dios junto con el sumo sacerdote, pero hasta ahí. Amén. Entonces, por eso dice que el Olam es algo que está escondido. Y lo mismo es hacia el pasado que hacia el ¿qué? El futuro. Porque en el futuro, pues, tampoco sabemos. Amén. Bueno, fíjate que qué interesante, siguiente diapositiva, porque te voy a leer varios versículos donde viene la dupla de parejas Kedén, Olam. Kedén, antigüedad u oriente. Olam, punto de desvanecimiento, de desaparición o algo que está escondido, pero que también implica eternidad. Deuteronomio 33:15. Y por la cumbre de los montes antiguos o los montes del Kedén, y por los regalos de los collados eternos o de los collados del Olam.
sean sobre la cabeza de José, el que es nazir o nazario entre sus hermanos. Bueno, eso no está escrito, pero es lo que sigue. Y aquí te tendría que hablar de la bendición que le dieron a José. Uy, hermano, y ahí nos echamos una temporada con esa bendición de lo que le dijo Dios a José. Pero bueno, no me quiero desviar. Simplemente aquí, por la cumbre de los montes antiguos o del Quedén, de la antigüedad, del oriente, y por los regalos de los collados eternos o del Olán, de los montes escondidos. Deuteronomio 33, 27. Y el eterno, dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. Entonces, ahí está, el eterno, el Quedem Dios, el Dios del oriente, es tu refugio. Y acá abajo los brazos del Olam, los brazos de la antigüedad, los brazos que te esconden, los brazos que te protegen. O sea, podemos dar muchas interpretaciones. Salmo 77:5. Consideraba, fíjate qué andaba pensando David. Consideraba los días del Quedén y los años del Olam. Eso es lo que está diciendo. Consideraba los días del principio, de la antigüedad, del oriente, y los años de los siglos, o del Olam, o de la eternidad. ¿Y cómo es que David se ponía a meditar, a reflexionar, a considerar de los días del Quedén y de los días del Olam? Muy interesante. Proverbios 8:23. Eternalmente, Olam, tuve el principado. Este es con respecto de la sabiduría. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Y aquí está hablando ¿quién? La sabiduría, que por cierto, esta sabiduría cayó. Amén. Siguiente diapositiva. Salmo 119, 152. Desde hace tiempo, desde el Quedén, desde la antigüedad, desde la eternidad, desde el oriente, desde hace tiempo que he entendido de tus mandamientos. Ay, espérame. Desde el Quedén he entendido de tus mandamientos. ¿Cómo puede ser que David diga que desde el Quedén, desde la eternidad, ha entendido los mandamientos de Dios? Pues lo mismo que te dije, porque David es ¿qué? Eterno. Y él estuvo en el Quedén. Él estuvo en el principio de la eternidad. Él estuvo con Dios. Por eso dice, yo desde el Quedén, desde la eternidad, desde el principio en el oriente, estuve y entendí los mandamientos de Dios. Que para siempre los fundaste, que por toda la eternidad, por todo el Olam los fundaste. Esto tiene mucha trascendencia. Pudiéramos disertar muchas cosas, pero no tenemos el tiempo. Isaías 51:9. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días antiguos o en los días del Quedem, en las generaciones pasadas o en las generaciones del Olam. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab y el que traspasó al dragón? Bueno, entonces estamos en el entendido que la palabra oriente implica eternidad, implica antigüedad. Tiene una palabra hermana que es la palabra Olam, que significa que es algo escondido, un tiempo fuera de la mente, que también implica eternidad, un punto de desvanecimiento, que implica la grandiosidad, la enorme capacidad de nuestro Dios, porque Él es desde eternidad hasta eternidad. Pero con todo este preámbulo, vamos a entender unos pasajes. Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice aquí,
Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Y ahora te voy a explicar por qué nunca van a encontrar a los famosos reyes magos. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Quiénes? Dice aquí: he aquí unos hombres sabios, ¿de dónde? Del oriente vinieron a Jerusalén. Dime una traducción. Unos hombres de la antigüedad, unos hombres del Olam, unos hombres del Kedén, unos sabios de la eternidad del principio, unos sabios de la antigüedad, donde está todo escondido, donde está en un tiempo fuera de la mente. ¿Quiénes eran estos? Amén. ¿Sí te das cuenta cómo cambia radicalmente el concepto? Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque su estrella hemos visto en la antigüedad. Porque su estrella, su majestad, su grandeza, su luz, la hemos visto desde el Olam, desde la eternidad, desde el oriente. Ahí fuimos testigos de esa gloria majestuosa cuando Dios empezó la creación. Ay, pastor, me acaba de derribar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Fíjate cómo cambia radicalmente el concepto. Porque estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Dios del universo, el Dios de la creación, el Dios todopoderoso, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad, y habitó entre nosotros. ¿Tú crees que eso era cualquier cosa? ¿Tú crees que eso era cualquier situación para que vinieran tres reyes humanos a saber de dónde para ser testigos de eso? No, mi hermano, estamos hablando del hecho más grande que se ha dado en todo el universo, que el mismo Dios del cielo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, y vinieron testigos del cielo, vinieron testigos de la antigüedad, vinieron reyes del Olam a comprobar esto, y dice: venimos a adorarte, porque ¿cómo puedes ser tú que en tu majestad, que en tu grandeza, en tu gloria hayas decidido nacer en un estuche, en un cuerpo humano? O sea, estos testigos van más allá de esos tres reyes, que en primera ni son tres, y mucho menos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos son testigos, son reyes de la mismísima antigüedad, porque conocieron a Jesucristo en ese tiempo. Dice: vimos su estrella, vimos su gloria en el oriente, en la antigüedad, en el Olam, en el Kedem, y venimos a adorarle. Se despojó de su gloria, se despojó de su majestad, y ahora vino a esta tierra. ¿Cómo no vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra? Hermano, pero espérame, yo me emociono. Cuando yo analizo la palabra oriente en el griego, ahora vamos a ver griego. Cuando yo analizo la palabra oriente en el griego, dice ahí 395, anatolé. En griego, 395, anatolé. Significa levantarse la luz. En griego la palabra oriente significa levantarse la luz, aurora u oriente. Entonces, en el concepto griego, la palabra oriente es donde se levanta ¿qué? La luz, donde surge la luz, donde sale la luz, donde empezó la luz. Mira qué interesante. Siguiente diapositiva. Mateo 2:2, diciendo, dicen estos sabios
de la antigüedad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a poner la traducción, tal cual, textual, literal. Oriente, donde se levanta la luz. Entonces yo te puedo leer de esta manera. Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto cuando se levantó la luz o cuando surgió la luz y hemos venido a adorarle. Ellos fueron testigos de cuando Jesucristo empezó su proceso creativo, creacional del mismísimo cosmos. Siguiente diapositiva. Te voy a leer muchos versículos, 3 por lo menos. Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. La palabra mundo es de la concordancia Strong, la palabra griego 2889, que literalmente se pronuncia cosmos. Entonces, Juan 8:12 dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del cosmos. Mi hermano, porque esto ya va más allá del planeta Tierra como tal. No, Él es la luz, no nada más de este planeta, Él es la luz del cosmos. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al cosmos, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 1:9. Él es la luz verdadera, que al venir al cosmos alumbra a todo hombre. ¿Quién es la luz del cosmos? ¿Quién es la luz del universo? ¿Quién es la luz de la creación? ¿Quién es la luz de todo eso que está allá? ¿Quién es? Mi hermano, Jesucristo es más grande para conceptualizarlo como Él es la luz del planeta Tierra. No, mi hermano, eso es una minucia. Él es la luz del universo, la luz de la creación, la luz del cosmos. Y entonces, ¿quiénes vieron esa luz cuando empezó, cuando se levantó, cuando surgió? ¿Quiénes? Los sabios del oriente. Y entonces obviamente que los sabios del oriente se quedaron pasmados, se quedaron anonadados y dijeron: el mismo Dios del universo al que conocimos cuando estaba en el proceso creativo, cuando estaba levantando toda esa grandeza, dice, ahora se ha depositado en un niño y se ha puesto en un pesebre. Venimos a adorarle. Amén. Siguiente diapositiva. Y simplemente ya leamos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, aquí unos hombres sabios del oriente, de la antigüedad, del Quedén, de donde se levanta la luz, vinieron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto cuando se levantó o cuando surgió la luz y venimos a adorarle. Siguiente diapositiva. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahí lo que tú estás viendo, pues es literalmente lo que dice Mateo 2:2. Porque estos reyes o estos sabios fueron testigos del proceso creacional cuando Dios se levantó en el principio de los tiempos, y ellos están testificando de la grandeza. Esos son reyes muy antiguos, son ancianos muy, muy eternos, son ancianos del Olam, son reyes del Olam, son sabios de la antigüedad, son sabios del oriente, donde surge la luz. Y cuando Dios Jesucristo estaba haciéndolo todo, porque Él es el primogénito de toda creación, Él es el principio, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, pues Dios dejó testigos, y esos testigos vinieron ¿a quién? A adorar a Jesucristo. Entonces dime, ¿quién es Jesucristo? La luz del oriente, la luz de la antigüedad, la gloria de la eternidad, la gloria del Olam, desde eternidad hasta eternidad. Siguiente diapositiva. Amén. Apocalipsis 6:12. Ya con esto, inmediatamente vamos a poder entender esto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente.
Sigo leyendo, hoy te explico. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a rana. De eso ya vimos los 2 temas pasados, ahí hablamos con detalle. 3 espíritus inmundos a semejanza de rana. El número 3 es un portal o es un acceso. Las ranas son espíritus demoníacos que se posicionan sobre la flor del loto. El loto es un narcótico que te envenena y contamina tu mente y te provoca amnesia. Bueno, ya vimos todo eso. Dice aquí, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces son dos estirpes. Van primero a quienes preparan el camino para los reyes del oriente. Y después van a los reyes del mundo. Aquí la palabra mundo no es cosmos. Aquí sí es palabra, es que planeta Tierra. No se traduce cosmos. Entonces, cuando se dice que preparen el camino para los reyes del oriente, ¿a quién se les está preparando? A reyes antiguos, a reyes eternos, a reyes del Olán, que estuvieron en el principio, pero que ahora vienen para ir en contra de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 6:15. He aquí vengo, dice, 16:14. Son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y se reunieron en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, el monte de Megido, el monte del reencuentro. Entonces se van a volver a encontrar ¿quiénes? Los reyes de la antigüedad, los reyes del Olam, los reyes del principio, estirpes que desde un principio se rebelaron en contra de Dios y los mandan a llamar los espíritus inmundos a semejanza de rana, porque tienen que apuntalar la capacidad de los reyes de la tierra, porque los reyes de la tierra son humanos y no tienen capacidad para enfrentar ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Entonces tienen que abrir un portal para traer ¿a quiénes? A los reyes del oriente que están corrompidos y enfrentarse en la batalla que es el Armagedón, el monte del reencuentro, la batalla del reencuentro. ¿Sí te das cuenta? Ya todas las cosas caen directas. Amén y amén. Preparémonos para la batalla, porque este tema sigue la próxima semana. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.